Saludos amigos, hoy reflexionaremos sobre un tema muy particular. Un tema increíble y misterioso, de los muchos que existen en este mundo maravilloso. Creo que todos estamos de acuerdo en que existen cosas demasiado increíbles, que la ciencia oficial y la mayoría de la gente ya dan tristemente por sentado. Eclipsando su perpetua majestuosidad con teorías banales y minimizantes, sin darse cuenta de que son milagros gloriosos creados para la vida y para todos nosotros. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que todo funciona tan perfectamente en este mundo? ¿Por qué es que todas las cosas están perfectamente hechas las unas para las otras en un ciclo sin aparente final? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es todo aquello que nos rodea y da sentido a nuestra vida? ¿Tu trabajo te define? ¿Tu dinero te define? ¿Los papelitos en tu bolsillo que pretenden enseñarte a ser libre? En esta primera parte analizaremos el origen oculto de esos seres tan maravillosos que en la actualidad llamamos plantas. Aquellos seres que dominan y definen este mundo, que le dan forma y lo llenan. El gran misterio de las plantas y de dónde vinieron. ¿Por qué existen? Antes que nada y para que vayan entrando en contexto y vean que estos misterios van más allá de lo que la ciencia nos dice, analizaremos una misteriosa planta llamada comúnmente maíz. Esta es una planta de maíz también llamada mazorca. La historia oficial nos dice que estas plantas tan extrañas han sido producto de la domesticación vegetal que con el paso de los años hemos transformado en lo que hoy es. Sin embargo, no se sabe exactamente en qué punto de la historia ni cómo es que el maíz comenzó a existir de la forma en que luce hoy en día. El maíz es uno de los alimentos más consumidos en todo este mundo conocido, siendo que casi todo lo que comemos tiene jarabe de maíz o almidón de maíz en mayor o menor medida. Diferentes presentaciones abarcan el consumo mundial de esta planta, cereales de maíz, frituras, harinas, incluso la carne proviene de animales cuya dieta nos dicen es entre otras cosas maíz. Teniendo así que este está por todas partes y desde hace bastante tiempo forma parte esencial de la alimentación humana. Definitivamente la humanidad no podría concebir un mundo sin maíz o sus derivados. Pero entonces, ¿qué es en realidad el maíz? Así como lo vemos de simple, el maíz es algo sumamente raro. Pareciera que no, pero en verdad hay un gran misterio en torno a la aparición de este alimento tan complejo, solo que no nos hemos detenido nunca a analizarlo y obviamente no nos lo dicen. No hay nada en la naturaleza que se le parezca, no es un vegetal, mucho menos una fruta. Tampoco un tubérculo, entonces. ¿Qué es el maíz y por qué es tan complejo? En primer lugar, el maíz está considerado como una gramínea. Las gramíneas son angiospermas monocotiledóneas, dos conceptos muy técnicos que se refieren a cualidades específicas biológicas de las plantas. Existen más de 12.000 especies de gramíneas, siendo una de las familias de plantas más numerosas, sin embargo no existe ninguna otra similar al maíz. Más ejemplos de gramíneas son el trigo, la avena, el arroz y la caña de azúcar. Esta familia de plantas está diseñada para adaptarse y sobrevivir a múltiples ambientes, por eso su producción se extiende por todo el mundo, siendo uno de los alimentos más ampliamente consumidos a nivel mundial. La historia del maíz nos cuentan comenzó con la tripulación de Cristóbal Colón, siendo estos los primeros europeos que vieron el maíz por primera vez, sin embargo podemos aquí ver maíz en tallados hindúes muy antiguos. Lo cual además de desmontar la historia oficial nos habla de cómo desde entonces dichas culturas habían cultivado el maíz ya por miles de años. Algunas evidencias arqueológicas encontradas por todo el mundo nos cuentan y todo esto según la historia oficial que hace unos 10.000 años los humanos comenzaron a vivir en mayores asentamientos y apropiarse de plantas silvestres y de animales salvajes para sus necesidades, cambiándolos o domesticándolos. Sin embargo, el concepto de domesticación continúa siendo teórico ya que nunca se ha demostrado con otros animales diferentes al perro o al gato o en este caso a las plantas de cultivo, siendo que nunca se ha podido domesticar otros animales salvajes pese a que se ha tratado. Los perros ya domesticados parecen tener genes alterados o modificados, incluso neuronas con diferente brillo y que responden a estímulos y voces humanas. En el caso de las plantas nos dicen esta domesticación llevó a dar forma a lo que hoy denominamos como cultivos. Una variedad específica de plantas adaptadas a nuestras necesidades humanas, teniendo al mismo tiempo otras variedades antiguas o silvestres. Tenemos manzanas silvestres, papas silvestres, y toda una gran variedad de cultivos que tienen su variante silvestre.
Sin embargo, no hay nada en la naturaleza actualmente que se le parezca al maíz. Contrariamente a esto, existen múltiples variantes de diferentes colores cuyos rasgos y beneficios se han ido perdiendo con las cruzas genéticas. Hallazgos fósiles de mazorcas de maíz con supuestamente más de 6.000 años de antigüedad se parecen mucho al maíz cultivado en la actualidad. Entonces, ¿de dónde provienen estas plantas de cultivo como el maíz? ¿Algo secreto se esconde acaso en los orígenes de estos? Muchos científicos, extrañados por estos hallazgos, pensaron que tal vez el ancestro del maíz se debía haber extinguido. Sin embargo, un genetista de nombre George Biden descubrió una coincidencia genética con una planta llamada teosinte. Sin embargo, estas dos plantas semejantes solo genéticamente han sido analizadas por otro científico llamado John Dewey de la Universidad de Wisconsin, quien pone en evidencia las tremendas diferencias entre ambos, siendo que el teosinte es la única planta conocida que se acerque remotamente a lo que es el maíz. Entonces, ¿cómo fue que esto se transformó en esto? La ciencia oficial nos dice que 4 genes son los responsables de esto, y que al realizar las combinaciones adecuadas, y mediante un proceso de varios miles de años de combinaciones genéticas correctas, se llegó al maíz tal cual lo conocemos. Entonces, de esta forma y siguiendo con esta idea, todos los campesinos antiguos de la Edad de Piedra eran excelentes genetistas, sabiendo exactamente qué genes quitar y cuáles dejar. Casualmente, todos los genes que presentan manipulación son los llamados genes reguladores, es decir, una rama especial de genes. Recordemos cómo es que hoy día se usa la manipulación genética y transgénica en alimentos para hacerlos más grandes o más resistentes. ¿Podrá ser que los antiguos ya conocieran y utilizaran estas técnicas modernas? ¿Podrá ser que de la misma manera hayan sido intervenidas todas las demás plantas cultivo que usamos actualmente y de las cuales dependemos? En un video pasado ya hablamos de cómo todas las plantas son regalos en su origen primigenio. Regalos para este mundo y para su vida. ¿Será posible que el conocimiento genético alquímico para modificar la vida nos haya sido dado desde imperios pasados? ¿Quién les dio a los antiguos dichos conocimientos? El teosinte resulta ser una planta muy dura y pequeña, muy visiblemente inapropiada para que los antiguos pudieran pensar siquiera que fuese comestible, mucho menos pensar en que ello pudiera ser mejorado. ¿Cómo es posible que los antiguos vieran el potencial inherente de esta planta al removerle dichos genes oriundos? ¿Cómo es posible que lo supieran? Muchas preguntas en torno a este tema. Pero por ahora solo debemos entender que todas las plantas son regalos que funcionan para este mundo y que muchas de ellas han sido alteradas alquímicamente desde hace milenios para proveernos ventajas y usabilidades. Pero entonces, ¿de dónde vienen todas las plantas y qué son? En una reciente entrevista en un diario chileno, el neurobiólogo Stefano Mancuso de la Universidad de Florencia, fundador también del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, explica que de hecho, la ciencia ha demostrado que las plantas tienen los mismos 5 sentidos que los seres humanos, y aparte unos 15 sentidos adicionales. Entre estas capacidades hipersensoriales de las plantas se encuentra la percepción de elementos en la tierra, la percepción de cambios eléctricos y magnéticos, los gradientes químicos del agua, así como la presencia de patógenos y muchos otros sentidos más. Incluso tal vez algunos que ni siquiera conocemos. Mancuso aclara que las plantas no tienen ojos y oídos como nosotros, pero perciben todas las gradaciones de la luz y las vibraciones sonoras. También está demostrado que se comunican entre ellos e incluso protegen a los más jóvenes. También se sabe de hongos y enredaderas con muy alta capacidad de razonamiento y resolución de problemas complejos. Aquí vemos un hongo buscando su camino por un laberinto y hallando sin equivocación el camino más corto. ¿Cómo es posible que las plantas tengan dicha inteligencia sin poseer siquiera un cerebro? Démonos cuenta cómo todo lo antiguo vuelve a ser revalorado, las leyendas sobre los árboles como canalizadores de energía etérica y solar usados por este mundo para su regeneración. No es casualidad la forma en la que dichos organismos existen, pudiendo apreciar gran similitud con antenas y otros aparatos utilizados para recibir información a manera de energía. Lo explico más a detalle. Todas las plantas son receptores alquímicos que transforman las energías recibidas y dadas por el mundo, como son el agua, la tierra, el aire y la luz en frutos, alimentos y sustancias increíbles que nos proveen libertad. Misterios ocultos esperando a ser descifrados. Recordemos como todo medicamento eso ha sido extraído de plantas y animales, de formulaciones alquímicas que originalmente fueron obsequios para este mundo.
Toda sustancia y elemento descubierto es generado antes que nada por y para este mundo, para que se regenere y pueda funcionar correctamente. No existe ningún elemento que sea completamente sintético. Todo, absolutamente todo lo que existe está conformado por elementos hallados en este mundo material. La alquimia hoy y siempre nos ha permitido transmutar los materiales hallados en este mundo, tanto orgánicos como inorgánicos, y unirlos o mezclarlos mediante procesos físicos y químicos para así obtener algo nuevo. Si seguimos con esta simple definición, podemos entender cómo todo lo que existe es alquimia. Los procesos de todo ser biológico son alquimia. Los chips de computadora, los transistores, los cables y todo aparato y todo proceso tanto mecánico como digital está basado en estas fuerzas ocultas de transformación de la materia. Ahora ya comprenden cómo toda la tecnología es alquimia. Cómo nos mienten sobre la historia y sobre los descubrimientos antiguos para que no se den cuenta de que muchas leyendas y mitos están basadas en realidades ocultadas. Démonos cuenta de que todo está perfectamente hecho para este mundo y para su vida, y que esta gente está usando su alquimia satanizada para transformarnos y desvirtuarnos. Debemos darnos cuenta de que estas cosas nunca nos las dirán en las escuelas o en ningún otro lado, pues son conocimientos muy antiguos y ocultados, que hacen que logres percibir todos sus engaños y al mismo tiempo ver la increíble magnificencia prohibida de este mundo. Ellos no quieren que nos demos cuenta de nuestra grandeza y de la majestuosidad de estos procesos mágicos. Es momento de que despertemos a todas estas verdades tan tremendas. Es tiempo de dejar atrás este sistema reptil en el que nos destrozamos a nosotros mismos y al mundo por simple papel. Es momento de educar para el futuro. Para que los niños comprendan la inherente belleza e importancia de volver a la naturaleza. De volver al amor y a la sustentabilidad. Enseñémosles a ser libres de las ataduras de un mundo gobernado por papelitos. Enseñémosles a educar a sus futuros niños en las mismas creencias. Estamos en un cambio mundial y esta es la mejor manera de llegar a mucha gente. Nosotros los que sabemos estas cosas son los que haremos en verdad un cambio en este mundo. Conquistemos un alma a la vez. Informemos sobre las oscuras intenciones de la inteligencia artificial y de estos cambios tan horrendos que nos obligan a olvidarnos de la naturaleza, exaltando el tecnosatanismo y el dominio de la máquina por sobre la humanidad. Volvamos a ser libres. El futuro está siendo vendido y amordazado, y es nuestro deber guiar a los más jóvenes en torno a la luz y a la sabiduría. El cambio de conciencia está ocurriendo mientras hablamos, y es momento de educar y ser mejores. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.